Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. As the leader of the democratic forces in Venezuela, Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times. Ms. Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was once deeply divided, an opposition that found common ground in the demand for free election and representative government. This is precisely what lies at the heart of democracy, our shared willingness to defend the principles of popular rule, even though we disagree. Buenos días amigos, amigas. Damos comienzo en este momento en vivo al quinto programa del Espacio Constitucional Ambientalista, viernes 10 de octubre, de los estudios de El Pulsómetro TV, nuestro amigo Horacio, con Javier presente en vivo, nuestro operador, que gracias a él estamos saliendo, y bueno, y mi hija Julieta, que es nuestra productora honoraria, anda por el campo afuera, así que hoy no nos acompaña. Bueno, pero nos acompañan ustedes. Así que muchas gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a intentar hacer un programa, como me dijo una señora que ya conté acá. Yo a veces no entiendo lo que usted dice, pero resulta entretenido. Eso que fue una definición para mí extraordinaria. Bueno, es lo que uno buscamos, que son 2 horas, no es poco tiempo. A veces hacemos algunos minutos menos, 1 hora y media. Nos proponemos tener un mínimo, digamos, arrancar 10 y poco y terminar no pasada la hora 12. En ese margen puede ser un programa hasta de 1 hora incluso. Así que agradecemos su compañía. Le recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal, lo que no implica ninguna definición política, filosófica ni ideológica, sino es un apoyo para continuar. No tiene costo, tampoco implica un gasto para ustedes. Y claramente la suscripción implica poner ESA, y enseguida le va a aparecer las características del canal y una ventanita ahí que dice suscribirse. Y ustedes cliqueando en esa ventanita que dice suscribirse quedan suscritos al canal. Y cuando nuestros programas comiencen, les va a notificar que estamos en el aire y en vivo. Recuerden ustedes que en el primer programa nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento de comunicación. Si nos va bien, es decir, si tenemos a alguien que nos escuche, seguimos. Y si no, bueno, no tiene sentido continuar porque para hablarle a una pared no tiene demasiado incentivo. Pero lo cierto es que tenemos los números del programa y tenemos que estar muy agradecidos a las personas que nos acompañan. Los números los tengo acá. Este es el quinto programa. O sea que sale todos los viernes, el quinto viernes. El primer programa, en nuestra presentación, digamos nuestro debut, según la contabilidad que lleva la aplicación de YouTube, que es por donde salimos en vivo, tuvo 2.700 vistas. Claro, no sabemos nosotros si lo vieron 3 minutos, 30 minutos, o 60, 80, pero eso no importa. Lo cierto es que hubo 2.700 personas que ingresaron al programa. El segundo viernes ya subimos a 3.100, lo que fue un incentivo. Bueno, venimos subiendo. El tercer viernes llegamos a 9.900 vistas. Es decir, que un ascenso, triplicamos la cantidad de vistas del segundo programa
Y en el cuarto programa, que fue el viernes anterior, llegamos a 10.500. Estoy un poco redondeando hacia abajo, los números son números quebrados, ¿no? 10.547, por algo así. Así que cuadruplicamos prácticamente la gente que nos acompañó en el primer programa. Claro, esto es aleatorio. Tal vez este que es el quinto lo vean 4.000, o tal vez lo vean 14.000. No sé, no tenemos ni idea. Lo cierto es que esas son señales que nos animan a continuar con esta forma y con este medio de comunicación. Y también dijimos, bueno, si nos va bien, o sea, porque se cuenta que son 10.000 personas. Es mucha gente, ¿no? Incluso nosotros ahora a partir de esta próxima semana vamos a hacer algo, porque esto se va haciendo sobre la marcha. Y trabajamos con amigos, Javier que es un amigo, Julieta que es mi hija, mi otra hija Sofía que también nos da una mano. Entonces medio familiar la cosa. Horacio que nos presta el estudio. Vamos a ir subiendo nuestros programas fraccionados, como nosotros tratamos más de un tema por programa. Bueno, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de el PIX-NT y el gobierno nacional, un tema. Bueno, hacer un corte y los minutos que le dediquemos a la relación del PIX-NT y el Poder Ejecutivo, que sea un video autónomo, que no haya que verse todo el programa, o sea, que la gente pueda elegir. ¿Qué es lo que hacen todos? Nosotros estamos aprendiendo de lo que hacen los demás comunicadores. Entonces, en ese sentido, estamos contentos. Recibimos muchos mensajes por el teléfono del programa, que es el 099 1015 47, que ustedes lo pueden ver ahí debajo, que va corriendo una especie de cinta televisiva que pone los datos del canal de YouTube, el teléfono, etc. Contestamos, claro, en la semana tenemos tiempo y contestamos prácticamente todos contestamos. La gente nos hace sugerencias, nos hace críticas, nos dice, bueno, habría que subir el volumen, tendría que ser más lejos, tendría que ser más cerca. Nos hace comentarios desde el punto de vista formal, que son bienvenidos, porque todo suma. También nos hacen comentarios sobre los que nosotros expresamos en el programa, y yo claramente le contesto como debe ser. Y también nos hacen sugerencias y nos hacen ver errores que cometimos en nuestra disertación. Errores de concepto, ¿no? Por ejemplo, Juan, que no voy a decir su apellido porque no le pedí la autorización, un amigo productor rural, en un comentario que yo hice en radio, refiriéndome a los conflictos que vamos a hablar hoy, a los conflictos liderados por el PIX-NT y por el Poder Ejecutivo, porque son sinónimos, es lo mismo, digamos. Yo en la industria frigorífica hice algunos comentarios sobre cómo se había desarrollado el conflicto que sigue, y él como productor agropecuario, criador, que tiene su principal actividad en ganadería, me mandó mucha información sobre algún concepto que yo no manejé y que incluso podía estar mi opinión equivocada sobre el sistema rotativo del seguro de paro que emplean los frigoríficos con sus empleados, según si están en zafra, post-zafra, etc. Bueno, claramente una persona que vive de eso sabe bastante más que yo, que ustedes saben que simplemente hago comentarios a veces jurídicos, etc. Pero lo cierto es que, bueno, venimos muy bien, estamos muy agradecidos. Y bueno, y vamos a continuar. Y si nos sigue siendo bien, en el año 2026, si Dios quiere, como se dice, violando la laicidad, no se puede hablar de Dios, acá sí, acá podemos hablar de todo. Tal vez empecemos con 2 programas semanales porque la información es mucha, la información es diaria, tenemos muchos medios de comunicación y a veces hay temas que vale la pena analizarlo. Es decir, que este es nuestro saludo, digamos. ¿Cómo empezamos el programa? Viendo un video en el cual la Academia
de premios Nobel anuncia uno de los Nobeles más esperados, el Premio Nobel de la Paz, que le fue otorgado a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en una elección para mí, y creo que para todo el mundo, extraordinaria. Ustedes ya saben que se había autopostulado para ese premio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una actitud muy curiosa, porque creo que llegó a decir, si no me otorgan el Premio Nobel de la Paz, es una ofensa a los Estados Unidos de América. Nada menos. Trump es un personaje muy particular. Como todo el mundo, tiene cosas buenas y cosas malas y cosas curiosas, cómicas. No sé, es una personalidad que no pasa desapercibida. Lo cierto es que él se autoadjudicaba el Premio Nobel de la Paz en virtud de la otra gran noticia de la semana, que fue el comienzo de la negociación, o sea, la culminación de una negociación liderada por el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, que se desarrolló en Egipto y promovida por Qatar y Turquía y básicamente Estados Unidos, en el cual el presidente Trump le presenta un plan de paz a Israel y al Hamas, el grupo terrorista que digamos que gobierna, una palabra, la Franja de Gaza, parte del llamado Estado palestino, del Estado palestino, que hay que defender como Estado. Más de 150 países de las Naciones Unidas están reconociéndolo al Estado palestino. Pero lo cierto es que Trump, ante el éxito de este primer paso de la pacificación, dice, ya con esto me merezco el Nobel. Yo creo que Trump estaba equivocado, ¿no? A Trump no le importa lo que yo crea, claramente. Pero si el proceso tiene éxito, se cuenta que Tony Blair redactó un documento con más de 20 ítems, 20 puntos, que no los trajimos acá, pero en el cual establece un plan de acción para llegar al acuerdo final. El alto el fuego, la devolución, la entrega de los rehenes que están vivos, que se calcula que son algo así como 20, la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos en cautiverio, que se calculan que hoy son alrededor de 28, la liberación de más de 1000 presos palestinos en Israel, bueno, el retiro del ejército israelí de la Franja de Gaza, el cese de las hostilidades, el cese de los atentados terroristas del grupo Hamas, la instalación de un gobierno provisorio, la devolución de tierras, etcétera, etcétera. Y ese proceso liderado como referente el ex primer ministro británico. Bueno, eso fue obra de Donald Trump, sin duda, que convenció a ese ex primer ministro, uno de los últimos buenos ex ministros que tuvo el Reino Unido, de que redactara ese documento. Bueno, claramente es un proceso que tendrá resultados inmediatos, como la liberación de los rehenes, la liberación de prisioneros por parte del Estado de Israel, el retiro del ejército. Eso será gradual pero muy inmediato, y lo otro llevará algunos meses, ¿no? Instalar un nuevo gobierno de transición, el comienzo de la reconstrucción de la arrasada franja de Gaza por parte del ejército israelí. Y bueno, si eso da resultado, el año que viene, 2026, Donald Trump se merece el Premio Nobel de la Paz. Pero claramente no se lo merecía. Hoy, cuando anunció ayer, recuerden ustedes que procesos de paz entre palestinos e israelíes hubo más de uno. Hubo uno que lideró el presidente Jimmy Carter hace muchos años, los acuerdos de Camp David, en el cual se firmó una paz con Egipto, que en aquel momento. Y bueno, ese acto de Carter, que mereció, creo, también el Premio Nobel de la Paz, luego se fracasó porque grupos extremistas egipcios asesinaron al presidente egipcio, Anwar el-Sadat, en aquella famoso video tan recordado que durante un desfile militar en el Cairo, iban desfilando las tropas egipcias, y estaban todas las autoridades en un palco, y de un carro blindado bajan
aparentemente infiltrados y asesinan frente al mundo al presidente egipcio, y bueno, y eso dio por tierra. Años después, algunos años después, otro presidente estadounidense consigue también un tratado entre el mundo árabe, Palestina, con el dirigente, el líder histórico de la OLP, la Organización Liberal para la Liberación de Palestina, y el presidente de Israel, Isaac Rabin, y cuando firman ese tratado, que también mereció el reconocimiento de Estados Unidos, grupos extremistas israelíes asesinan a Isaac Rabin. O sea que acá, como yo siempre digo, la balanza tiene dos platos. Hay asesinos de todos lados y de ambos lados. Pero bueno, este es el tercer intento liderado por el CEO y el presidente Donald Trump. Y bueno, en el 2026 será merecedor y será por aclamación el Premio Nobel de la Paz. Pero este año la Academia Nobel hizo una decisión para mí extraordinaria y acertada, y yo diría que media inesperada, porque vieron que estas elecciones son muy secretas. Claro, el Nobel otorga varios premios: química, física, economía, literatura, medicina. Es decir, hay varias disciplinas que son reconocidas por la academia. Claro, los que tienen más popularidad, entre comillas, es el Premio Nobel de Literatura y el Premio Nobel de la Paz. Y yo diría que el Premio Nobel de Economía, pero uno no conoce el trabajo de los químicos, de los médicos, de los físicos, de los ingenieros. Entonces, cuando le otorgan un premio Nobel a un médico o a un químico por haber descubierto la función de una proteína o una enzima que en una célula impide que se produzca glucosa, bueno, todo eso que son lo que es lo que hacen, claramente para nosotros que somos absolutamente ignorantes, a veces no entendemos lo que eso implica para el avance de la lucha contra las enfermedades. Pero el Premio Nobel de Literatura sí, había un filósofo argentino que decía que era un premio poco serio el de los Nobel de Literatura, porque había gente extraordinaria como Borges, que nunca lo recibió, y gente que nadie sabía quién era que lo recibía. Bueno, eso puede ser una opinión válida, siempre va a haber gente que va a quedar afuera. Pero claramente son los más reconocidos. Y el de la Paz por lo que implica como mensaje. Es decir, es el premio más importante que da hoy por hoy la humanidad a esta actividad. Y bueno, y el mensaje es que la lucha de María Corina, la líder de la oposición de la dictadura venezolana, amiga del Frente Amplio, de paso, recuerden que cuando asumió el presidente Orsi se hicieron las diferentes invitaciones a las cuales el gobierno del Frente Amplio, electo legítimamente por el cuerpo electoral, quería que acompañaran la asunción, quería que nos acompañaran en la fiesta de asunción del nuevo presidente. Bueno,